Y vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Cuando todos lo consigan, me dicen amén. Si son tan amables, se pueden poner en pie en reverencia a la palabra de Dios. No a este servidor, sino a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor, por la bendición, mi Dios, que tú nos has dado a nosotros, mi Dios, en que siendo perdidos, en que siendo pecadores, en que siendo malvados, tú te diste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, mi Dios. Oh Señor, gracias por el sacrificio que usted hizo allí en la cruz del Calvario para darnos la salvación que nosotros podemos disfrutar hoy. Oh Señor, gracias por lo que usted está haciendo, mi Dios, y por lo que usted va a hacer. Oh Señor, que usted me quite a mí, mi Dios, y ponga a su Hijo Jesucristo delante, que sea tú el que hable y no sea yo, mi Dios. Oh Señor, simplemente soy un siervo inútil, mi Dios, pero queremos representar tu grandeza. Queremos representar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores en esta tarde, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y abre nuestros corazones para atesorar tu palabra. Y en el nombre de Jesús, amén. El título lleva lo que somos en Cristo. Se pueden sentar, hermano. Lo que somos en Cristo. Vamos a ir a recordar algo, porque a veces nos olvidamos de lo que somos en Cristo. A veces yo escucho personas y dicen: el Señor se olvidó de mí, porque nos olvidamos de lo que somos en Cristo. Cuando nosotros nos expresamos de esa manera, es que nos olvidamos de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando nosotros usamos otras expresiones, quiere decir que nos olvidamos de lo que somos en Cristo. Y es necesario en este tiempo, hermanos, recordar lo que somos en Cristo, porque estamos viviendo días críticos, estamos viviendo días malos, y es necesario recordar lo que somos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, nos ofrece a nosotros muchos beneficios. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que inmediatamente que conocemos a Cristo hay beneficios, ¿sí o no? Tenemos beneficios, porque las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas en Cristo. Entonces somos en Cristo, como dice Efesios capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice. Vamos a leer nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
bendición. Oh, hermano, ¿qué somos en Cristo? Somos bendecidos. No con cualquier bendición, con la mejor, con la más grande, porque mire cómo lo expresa. Nos bendijo con toda bendición, no con algunas, con toda bendición, hermano. Eso somos en Cristo. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Y a veces nos olvidamos de que somos bendecidos. Pero hermano Angélico, yo estoy pasando por una situación difícil. Tú eres bendecido en Cristo. Hay otros que están pasando por otra situación peor. Darle gracias a Dios por la situación que tú estás pasando. Hermano, y cuando nosotros aprendemos a darle las gracias a Dios en todo, es una bendición. Porque hay un corito que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Es fácil alabar a Dios de esa manera. Pero cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas se ven apretadas, cuando nosotros no vemos la luz al final del túnel, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recordar, hermano, que somos bendecidos en Cristo Jesús. Él nos bendijo con toda bendición. Señor, gracias porque estoy pasando por esta necesidad, estoy pasando por esta situación, pero tú estás ahí. Tenemos que recordarnos, hermano, que somos bendecidos con toda bendición, dice la Escritura. Y miren qué interesante, no por nuestra experiencia, no por lo que sabemos, no porque seamos buenos. Hay muchas personas que dicen, yo soy bueno. No es porque seamos buenos, somos bendecidos por Dios. ¿Por qué? ¿Quién es bueno aquí? Amén. Pero dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Todos somos malos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? No porque nosotros seamos buenos, es que somos bendecidos por Dios. No por ser generosos. Somos bendecidos por Dios. Ahora, cuando hacemos el trabajo de siervos, somos bendecidos por Dios. Qué bendición, hermano. ¿Qué hace un siervo? Servir. El Señor vino y sirvió. Fue el primero que nos dio el ejemplo de ¿qué? De servicio. Tenemos que servir a Dios, hermano. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nos va a bendecir. Aquí dice la palabra del Señor que Él nos ha dice la palabra del Señor, vamos a leerlo, nos bendijo con toda bendición, no con algunas, con toda. Estamos completos en Cristo Jesús. Número 2, lo que somos en Cristo, somos escogidos. No somos cualquier cosa, hermano. Somos escogidos por Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí voy a hacer un paréntesis. No quiero entrar en controversia. Pero aquí entra un tema de la predestinación. Y aquí la palabra del Señor es clara. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Él puso a Adán y a Eva allí, Él los puso con un propósito para que fueran santos y sin mancha.
Pero el hombre, ¿qué pasó? ¿Se manchó o no se manchó? El Señor desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios era que el hombre fuera santo y sin mancha. No, pero si estamos predestinados, ¿para qué yo voy a predicar el evangelio? Porque solamente algunos se van a salvar. No, hermano. A veces usted solicita un préstamo y le dicen que usted está precualificado. O usted está ¿verdad? Admitido. Pero no quiere decir que está admitido. No quiere decir que usted está cualificado. ¿Usted sabe cuál es el requisito para entrar al cielo? Es cualificarse. ¿Y dónde nos cualificamos? En Cristo Jesús. Reconociendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Si no reconocemos a Cristo como el Salvador personal, entonces, porque dice la palabra del Señor, y esto es free, dice la palabra del Señor, que si Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice el versículo 21, y si por la ley fuese, por demás murió Jesucristo. Si estuviésemos predestinados, como dice mucha gente por ahí, entonces ¿para qué Cristo murió? Si íbamos a ser salvos. Cristo tuvo que morir para que el hombre fuera salvo por él. Dios tuvo que enviar a su Hijo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios que al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está claro. ¿Ok? Pero eso es gratis. Somos escogidos. Dios nos ha escogido a nosotros. Porque el hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Dios nos busca a nosotros para salvarnos. Porque dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Nosotros los hombres, que caímos en el pecado y íbamos camino a una condenación. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya nosotros no merecíamos la gloria de Dios. Pero Cristo, ¿qué hizo? Nos escogió para que fuésemos salvados, hermano. Fuésemos aceptados para entrar nuevamente a la gloria de Dios. Somos escogidos por la gracia manifestada de Dios, por el sacrificio vicario que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Por eso es que somos escogidos, porque Él perdió su última gota de sangre allí en aquel madero hace aproximadamente 2000 años, pensando en Angélico Barreto, que después de 2000 años iba a conocer a Cristo. Él murió por mí. Él derramó su última gota de sangre por mí, por usted. Por eso es que somos escogidos en Cristo. Somos escogidos en Cristo por la fe que hemos tenido para recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. La salvación no es familiar.
La salvación es algo personal, individual. Cada uno de nosotros le vamos a tener que dar cuenta a nuestro Creador. ¿Cómo está usted en esta noche? ¿Ha sido escogido por Dios? ¿Ha sido bendecido por Dios? Número 3, somos adoptados. ¡Qué bendición! Bueno, a veces el mundo, vemos que hay muchos niños para adopción. Hay personas que quieren tener un hijo y no pueden, pero tampoco se dan a la tarea de adoptar un niño que esté en necesidad. Hermano, y en Cristo Jesús nosotros hemos sido adoptados. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo, el Señor nos ha hecho adoptados. ¿Y sabe qué? Nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. ¡Qué bendición! Bueno, yo tengo dos sobrinas que son adoptadas. Son hermanas las dos. Y mi hermano más pequeño no podía tener. Y cuando él fue a adoptar una, habían dos. Mire cómo Dios obra, cómo Dios toca el corazón. Una se encariñó con la esposa y la otra se encariñó con él. Y pusieron a este matrimonio en un patín. Pero él adoptó las dos, no una, las dos hermanos. Esas niñas han recibido una bendición. Son sobrinas, porque como yo digo, la mayorcita, sin tener parentesco con nosotros, físicamente se parece a la familia. Uno la pasa como si fuera verdaderamente de sangre, pero no lo es así, hermano. Dios obra de diferentes maneras, y Dios nos hizo a nosotros adoptados hijos de Dios, porque de una manera u otra, hermano, estamos adoptados, tenemos un parentesco. Pero hermano Angélico, ¿cómo que tenemos un parentesco? La palabra del Señor dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Qué lindo. Por eso es que el Señor nos ha adoptado a nosotros, hermano. Como hijos adoptados, se nos lega el derecho de herencia. Qué bendición, tenemos el derecho a la herencia de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Es decir, hermano, que nosotros tenemos una herencia grande. Tenemos que disfrutarlo de lo que somos. Tenemos una herencia grande. Somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Somos ricos en Cristo Jesús. Dice, si alguien tiene necesidad, pida. ¿Y él qué va a hacer? Va a suplir, la va a dar. Hermano, es promesa de Dios. Eso es lo que somos en Cristo. Somos hijos.
Porque mis sobrinas yo las trato como sobrinas. Tengo una hija que la trato como hija. Y te dirá, pero hermano Angélico, usted no tuvo hija, usted tuvo 2 varones. Sí, hermano, tengo una hija maravillosa. Es una bendición. Porque el Señor nos la regaló. ¿Ven? Y se aman igual, hermano. Los nietos se aman igual, aunque no sean de sangre, se aman igual. Qué bendición es cuando nosotros podemos visualizar eso, lo que Dios ha hecho con nosotros. Que nos ha hecho aceptos, nos ha hecho adoptados, hijos de Dios. Porque el hijo verdadero es Cristo. Pero nos ha dado esa herencia. Ahora, esa adopción, hermano, está sujeta a 3 condiciones. Yo a estas 3 condiciones le llamo las 3C. Y usted dirá, hermano Angélico, las 3C. Confesión, comunión, compromiso. Tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo. Tenemos que tener comunión con Cristo. Y tenemos que tener un compromiso con Cristo. Porque Él nos salvó, hermano. Él nos sacó de donde estábamos. Y nos ha hecho ¿qué? Somos bendecidos por Él. Somos aceptados por Él. Somos adoptados por Él. Y somos escogidos por Él. Número 4, ya lo dije, somos aceptados. Mire lo que dice en el versículo 6. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Qué bendición, hermano. ¿Usted no se emociona? ¿Usted no se siente contento de que somos aceptados por el amado? Por ese gran Dios que cuando estamos en la tristeza, Dios está ahí. Cuando estamos en el dolor, Dios está ahí. Cuando tenemos alguna necesidad, Dios está ahí. Cuando tenemos algún problema, sea grande o sea pequeño, Dios está ahí. Como decía yo en esta mañana en la escuela dominical, las cosas pequeñas en las manos de mi Dios, proezas serán, son grandes, hermano. No hay cosa pequeña ni grande que Dios no pueda hacer, porque dice que no hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, ¿somos aceptados por quién? Por el amado. Somos aceptados a una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Y tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, que somos aceptados en el amado. Podemos gozar de una vida eterna en Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, somos del Señor. Tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Así que no tenemos que tener miedo, hermano, porque somos aceptados en Cristo Jesús. Somos, número 5, somos redimidos, hermano. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oh, hermanos, ¿somos qué? Tenemos que redención. Somos redimidos por Cristo. Pero ahí somos redimidos ¿de qué? De nuestros pecados, hermano. Somos redimidos ¿de qué? Del infierno.
Nosotros íbamos camino al infierno, pero Cristo nos redimió, mas no con plata, con su sangre nos compró. ¿Qué quiere decir, hermano? Ya no vamos a ir al infierno. No ha redimido de qué? Del pecado, como dice la palabra del Señor. No ha redimido del poder satánico. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros, hermano. Porque dice en primera de Juan, mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. ¿Y quién está con nosotros? Dios. Entonces es más grande que Satanás. Satanás ya no puede, somos redimidos del poder de Satanás. Hermano, y somos redimidos de las cosas amargas del pasado. Pero hermano Angélico, ¿cómo? Si yo me acuerdo de las cosas amargas. Hermano, algo anda mal en su vida, en su corazón. Porque dice que cuando estamos en Cristo, las cosas que viejas pasaron. Aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Si usted sigue recordando lo amargo del pasado, algo anda mal. Hay que hacer un autoexamen. Tiene que hacerse un autoexamen. Porque usted le está echando la culpa a Dios de lo que le pasó. Dios le rescató. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Esas cosas viejas pasaron. Es lo que dice la palabra del Señor. Ya el Señor eso lo tiró al mar. Pero hermano Angélico, yo me acuerdo, sí, hermano. Tenemos memoria. Pero nosotros podemos acordarnos de ella para testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No para quedarnos ahí ahogándonos en ella. Cuando nos ahogamos en ella hay algo mal en nuestra vida. No le estamos sirviendo a Dios. No estamos buscando a Dios. No estamos confiando en Dios. Algo mal anda en nuestra vida. Tenemos que hacer un autoexamen. Porque el Señor nos da paz en cada situación, en cada problema. Él nos da paz. Él nos regocija en nuestro interior. Dice la palabra del Señor que correrán ríos de agua viva dentro de nuestro ser. Qué lindo. Porque todas las cosas son nuevas, hermanos, en Cristo Jesús. En el versículo 13 dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, número 6. Somos sellados con el Espíritu Santo. Qué bendición. ¿Usted es sellado por el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que significa ser sellado? Es propiedad de. Somos propiedad de Dios. Qué bendición. Usted hace ese cántico suyo. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. ¿Usted lo cree? ¿No? ¿Usted lo cree? Es una bendición, hermano. Somos sellados por el Espíritu Santo. Qué bendición. Somos propiedad de Cristo. Y a nosotros se nos olvida que somos todo esto, hermano. Que podemos contar con Dios en todo momento, en toda necesidad, en todo problema, en toda angustia. Él está ahí presente.
Bueno, hermanos, déjeme decirle algo. Número 7. El hermano Gilberto lo leyó esta mañana. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces nosotros leemos la palabra del Señor y hay palabras que no la entendemos. Y nos miramos y pensamos, ¿qué significa esta palabra hechura? ¿Alguien sabe qué significa hechura? Más o menos. Más o menos. Una obra. Una obra de arte. Hermanos, dice que nosotros somos hechura ¿de quién? De Cristo. Somos una obra de arte de Cristo. La mejor obra de arte que hizo Dios fue el hombre. Pero hermano Angélico, ¿por qué? Nosotros somos la mejor obra que ha hecho Dios. Usted no sabe, hermano. Podemos mover las manos, ¿verdad? Nos hizo perfectos. Nos hizo con 2 manos. Nos hizo con 2 piernas. Nos hizo con 2 ojos. Nos hizo con 2 orejas. Cualidades, hermano. ¿Por qué nos hizo con 2 orejas? Para oír. Si estamos de lado y tenemos un solo oído, vamos a oír por ese nada más. Pero si estamos de frente, por aquí hablan y por aquí hablan, al tener los 2 oídos, escuchamos todo. ¿Ve? Las 2 manos, porque una es difícil de coger las cosas. Porque una, hermano, usted haga la prueba. Trate de hacer las cosas con una sola mano, para que usted vea que la otra quiere auxiliar a la otra. Porque es algo, es una creación. El hombre es una creación maravillosa de Dios. Como decía el cántico, maravilloso es. Porque es una obra de arte maravillosa, el hombre. Porque somos hechos, hermano, a la imagen y semejanza de Dios. Allí en Génesis dice la palabra del Señor que el Señor, hablando con la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que dice la palabra del Señor aquí, que somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué significa eso, hermano? Que las buenas obras no es de usted. Las buenas obras son de Dios, que Él las preparó de antemano para que nosotros tuviésemos ¿qué? Camino en ella, anduviésemos en ella, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Oh, hermano, qué lindo es. Que somos bendecidos, somos escogidos,
somos adoptados, somos aceptados, somos redimidos, somos sellados, somos hechura suya con un propósito. Vamos a volver a Efesios, capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, somos todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Dice que nosotros, hermanos, es para alabanza de su gloria. Para que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo Jesús. Por eso es que somos escogidos. Somos, hermanos, bendecidos. Somos adoptados. Somos aceptados. Somos redimidos. Somos sellados. Somos la hechura para alabanza de la gloria de Dios. Mire lo que dice el versículo 14. La parte final. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, aquí hay algo que hace énfasis y que nosotros tenemos que entender. Que nosotros somos todo esto en Cristo Jesús para alabanza de su gloria. No para nuestra gloria. Mucha gente dice, yo soy bueno. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor no hizo nada. Lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos por la gracia de Dios. Porque el Señor nos da la salud. El Señor nos da la fuerza. El Señor nos da la inteligencia. El Señor nos da el querer. Nos da el hacer. No nosotros. Porque ¿cuántos quieren levantarse a las 6 de la mañana para irse a trabajar? Sean honestos. Nadie quiere levantarse a las 6 de la mañana para irse a trabajar. Quieren quedarse en la casa descansando. Pero decimos, no, tengo que irme a trabajar. Porque si no trabajo, pues, no cobro. ¿Ve? ¿Cuántos quisieran levantarse temprano? Nadie. Pero hay que hacerlo, porque tenemos unas necesidades. Pero nosotros, hermanos, estamos diseñados para la alabanza de la gloria de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que somos bendecidos, que somos escogidos, que somos adoptados, que somos aceptados, que somos redimidos, que somos sellados por el Espíritu Santo y somos hechura de Él. Somos una obra de arte perfecta para Dios. Qué bendición. Y usted se queja. Nos quejamos. Como yo le decía, yo soy precioso. Aunque usted diga lo contrario. Cada uno de nosotros somos preciosos delante del Señor, porque somos una obra de Dios. Tengo las piernas viradas, soy una obra de Dios. Tengo mi nariz virada, soy una obra de Dios.
Me dio bastante pelo el Señor. Así lo quiso y me dio. Soy una obra de Dios. Es una bendición, hermano. Ser una obra de Dios. ¿Y qué más que eso? Disfrute, gócese. No deje que los problemas, que las situaciones. Hoy me dijeron, esta mañana, para beneficio de lo que es la obra de Dios perfecta, hermano. Me dijeron que nosotros estábamos jóvenes. Ya yo pasé del medio paquete. Porque dije los aniversarios. Dije que teníamos 35 años de aniversario. Y nos dijeron, wow, se ven jóvenes. Hermano, por la gracia de Dios, lo hace Dios. Dice la palabra del Señor que Él nos va a rejuvenecer como las águilas. Así que es una bendición. Acuérdese, esté en la situación que esté, somos del Señor. Él nos ha aceptado a nosotros tal y como somos. Y como dice la palabra del Señor en Efesios 2:10, somos una obra de arte de Dios. No somos cualquier cosa. Fue Dios que nos creó. Dice la palabra del Señor, el salmista dice que desde el vientre de su madre, Dios lo fue formando ahí. Qué bendición, hermano. Dios conoce todo, porque Él nos creó. Por eso es que nosotros somos una obra de arte para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos